Hola, me han escrito pidiéndome que hable del velo, del uso del velo en la mujer cristiana. La pregunta es, ¿debe la mujer cristiana usar velo para asistir al culto? ¿Peco si no lo uso? Bueno, la respuesta es no a la primera y no a la segunda. Este es un asunto menor. No se trata de una doctrina fundamental, pero dado que algunos lo plantean como doctrina básica, intentando de alguna manera imponer su postura religiosa como doctrina fundamental, pues quiero reflexionar sobre este tema. No me voy a referir a otros tipos de velos, ni tampoco a otros grupos religiosos, sino me voy a referir al uso del velo en la mujer cristiana. Recientemente he oído decir a un pastor pentecostal que el velo tiene fundamento bíblico y por tanto la mujer debe usarlo. ¿Ok? Entonces, concretamente decía, por tanto debemos recuperar el modelo de vestimenta decente. Evidentemente con eso lo que estaba era acusando de indecencia a toda mujer cristiana que no usara el velo. Esta razón, sumada al hecho de que afirmó que los pastores que no predicamos lo que él considera una doctrina cardinal, refiriéndose al velo, pues nos arriesgamos a perder la salvación. Bueno, vamos a responder bíblicamente a todas estas patrañas. ¿Ok? No voy a entrar a valorar las declaraciones de este pastor porque son gratuitas y se ve por su forma y su estilo de hablar y de enseñar que ni conoce la Biblia ni realmente tiene un espíritu cristiano. El velo no es una doctrina fundamental. Su afirmación de que el velo trae excelencia a la mujer carece de fundamento bíblico. Tampoco voy a tener en cuenta pues, la manera torcida en la que él intenta forzar las escrituras para que digan lo que él quiere y no lo que realmente dicen, ¿no? No voy a prestar atención a todas estas cosas, como digo, porque son fruto de la falta de preparación de esa persona, ¿no? Me limitaré a explicar lo que sí dice la palabra del Señor, lo que la Biblia enseña al respecto del uso del velo en la mujer. El tema es tratado en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos del 2 al 16. Pero antes debo aclarar que la palabra de Dios no es de interpretación privada, sino que la Sagrada Escritura debe ser interpretada a la luz de la propia Sagrada Escritura. Con esto quiero decir que para poder entender bien un pasaje debemos tener en cuenta su contexto tanto gramatical como histórico, para no caer en malas interpretaciones de la palabra de Dios. Es la falta de ese conocimiento histórico y gramatical lo que lleva a algunos a malinterpretar las Escrituras. La manera correcta de entender un asunto bíblico es teniendo en cuenta toda la Escritura y no solo un texto sacado de contexto. Comencemos pues hablando del contexto en que este asunto es tratado por el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios. El velo que se usa hoy en las iglesias cristianas es el mismo que se usaba en el pueblo judío en el tiempo del apóstol Pablo. Bueno, solamente responder esta primera pregunta echa por tierra toda la imposición religiosa y fanatizada del uso del velo en la mujer cristiana. El velo del que habla Pablo era el que usaban las mujeres judías en aquel tiempo y que les cubría la cabeza, la cara y, bueno, todo el cuerpo. No solo un trocito de gasa puesta en el cabello con unos ganchitos, como usan algunas mujeres hoy en día en las iglesias pentecostales. Por tanto, ese velo que usan hoy las mujeres no tiene nada que ver con el que la Biblia, con el que Pablo
no tiene nada que ver con el velo del que Pablo habla en la Biblia, ¿no? Y además es que ni cumple con los parámetros del velo judío ni sirve al objeto para el cual servía el velo judío, ¿no? Que era una cuestión de sometimiento al esposo. ¿Ok? Otra cuestión que debemos tratar relacionada con el contexto es dónde debían usar las mujeres judías el velo. En tiempos de Pablo, el velo lo usaban las mujeres durante las 24 horas prácticamente, es decir, siempre lo llevaban encima. Siempre que salían a la calle se cubrían con el velo. Y aún estando en la casa, si llegaban invitados, también se cubrían el rostro con el velo. Ahora, ¿dónde se enseña hoy que se debe usar el velo en las mujeres cristianas? Dicen que en la iglesia. ¿No somos la iglesia, no somos nosotros, el conjunto de creyentes? ¿O acaso la iglesia es el local donde la iglesia se reúne? ¿No dice la palabra de Dios que Dios no habita en templos hechos con manos humanas? Hechos capítulo 7, versículo 48. Es decir, hoy en día las mujeres cristianas usan el velo cuando van a entrar en la iglesia y antes de salir se lo quitan. Eso no tiene nada que ver con el uso del velo bíblico, que era el velo judío. ¿Pueden encontrar algún pasaje bíblico que ordene a la mujer cristiana que se cubra con el velo al entrar en la iglesia y descubrirse al salir de ella? En realidad no existe. No van a encontrar ninguno. No existe ningún mandamiento al respecto. Lo que hay es un pasaje histórico que nos dice lo que Pablo escribió a una congregación concretamente del siglo I, a los Corintios. No matarás, no adulterarás. Todos esos mandamientos son mandamientos generales, pero no entrarás al templo sin velo o sin cubrirte la cabeza no es un mandamiento. ¿Por qué Pablo habla de este tema entonces a los corintios? ¿Y qué es lo que realmente estaba pasando allí? ¿Qué es lo que se enseña de este tema? Bueno, pues sin conocer el contexto no podemos hacer una buena interpretación de las Escrituras. El problema de Corinto es que era una ciudad griega. La iglesia de los corintios estaba formada por gente que eran griegos, otros que eran romanos, otros que eran judíos, convertidos al cristianismo. Es decir, era una amalgama de culturas. Algunas de las mujeres que se habían convertido al evangelio habían sido antes sacerdotisas, paganas. Y claro, en la iglesia querían seguir teniendo el monopolio de la palabra, querían seguir teniendo el protagonismo que tenían en sus antiguas religiones. Por esta razón debemos entender que Pablo lo que está corrigiendo es un problema puntual de una congregación local. Pero no encontraremos ninguna alusión al velo en ninguna otra de sus epístolas, de sus cartas. Si fuese tan importante como algunos quieren hacernos creer, existirían otros textos, otros pasajes que hablaran de lo mismo. Pero no habla de este tema a los Gálatas, por ejemplo, ni a los filipenses, ni a los tesalonicenses, ni a los romanos, ni a ninguna otra congregación. ¿Por qué? Porque no se trataba de un problema general, sino de un problema local de la iglesia de Corinto. William Barclay, un teólogo, en su comentario al Nuevo Testamento, en su volumen 9, página 124, dice: este es uno de los pasajes que tienen significación puramente temporal y local. Y en la página 126 dice: sería erróneo dar a este pasaje una aplicación universal. Bueno, el problema no es el velo, en realidad, sino que algunas mujeres no querían sujetarse a sus esposos. Quitarse el velo en aquella época era como si una mujer se quitara la alianza. Era una falta de respeto a su esposo. No querían sujetarse a su esposo. Todo el argumento del apóstol Pablo tiene relación con ese tema de la sujeción.
¿Por qué se rapaban las mujeres? A las mujeres se les rapaba por adulterio o por prostitutas. Cuando la mujer era rapada, no solo ella padecía la vergüenza, también su esposo, su familia. De ahí la frase del apóstol Pablo de que si no quieren sujetarse, rápese. Es decir, actúe como una prostituta. Si no quieres sujetarte a tu marido, vas a quedar como una adúltera. La salvación no tiene nada que ver con el velo. En la Biblia encontramos muchos temas secundarios que no deben ser interpretados como fundamentales, porque se estaría cometiendo un terrible error, un error grave de interpretación bíblica. Por otro lado, Pablo no está dispuesto a discutir este tema, pues en el verso 16, él dice, con todo eso, es decir, después de haber explicado el tema, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Es decir, no vamos a discutir por discutir, lo cual nos indica con absoluta claridad que no se trataba de un tema fundamental. Hay que aprender a diferenciar los textos que son históricos, que nos informan de lo que se hacía entonces, de los versículos que son doctrinales, es decir, de las cosas que tenemos que hacer todos en todo tiempo. Por ejemplo, Pablo habla del ósculo santo en su epístola a los romanos, por poner un ejemplo. Sin embargo, muchos no lo practican. De hecho, actualmente no se entendería que los hombres estuviesen besando unos a otros. Todavía podría darse entre mujeres, pero entre hombres se vería mal. Sin embargo, Pablo dice, saludaos unos a otros con ósculos santos. No tener en cuenta esta clara diferencia de qué es un texto histórico y qué es un texto doctrinal, qué es un texto que tiene significación entonces y qué es un texto que también la tiene para hoy, nos va a llevar a interpretar mal los pasajes de las Escrituras y nos va a meter en problemas teológicos. Por eso es importante que nosotros repasemos bien la palabra de Dios antes de aceptar doctrinas judaizantes que nada tienen que ver con la Iglesia. Hasta aquí la respuesta. Dios les bendiga, mis hermanos.